Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Tenemos esta materia que es sociología. Sociología que estudia sobre la sociedad. Y como ciencia apareció recién en la era moderna, pero ya existían ciencias que hablaban sobre la sociedad. Así podemos encontrar, por ejemplo, en obras de Aristóteles y Platón, tratados sobre la sociedad, como la República en Platón y como la política en Aristóteles, y otros autores clásicos también ya habían hablado sobre la sociedad. Pero esto se ha establecido ya en la época moderna como una ciencia nueva, y la sociología se ha convertido en ciencia. Estudia el conjunto de todos los fenómenos sociales ligados a y concatenados entre sí en sus conexiones causales y recíprocas. Es decir, todo lo que sucede, todo lo que surge de la dimensión social del hombre, estudia la sociología. En ese sentido también hasta la familia es alcanzada también por esta ciencia, ¿no? Porque eso también es una expresión de la dimensión social del hombre. Los fenómenos sociales de las sociedades, de la cultura, que son cambiantes, todo eso estudia, ¿no? Desde el punto de vista científico. Los elementos, la organización de los hombres se hacen a modo social e institucional. La sociedad es algo natural, pero la persona, los hombres, la multitud se organiza para vivir esa sociedad e inclusive institucionaliza, es decir, un lugar donde tiene la formación y establecimiento de leyes, normas y organizaciones. Esas son las instituciones. Y eso lo necesita el hombre y por eso institucionaliza la sociedad. Por eso es tan importante estos elementos, ¿verdad? La organización, las relaciones entre las personas, las institucionalizaciones. Y de ahí surgen todos los otros beneficios sociales que el hombre pueda alcanzar, ¿verdad? Como decíamos, la sociología tiene como objeto de estudio al hombre, pero al hombre en su dimensión social, es decir, la sociedad humana. Y mira un poco su estructura mediante el conglomerado de individuos que entran en contacto e interacción. No es una ciencia fácil, es una ciencia compleja, porque la sociedad misma es compleja, la sociedad misma es difícil. Y se constituye una ciencia, la sociología, porque tiene su campo propio de estudio, que es el hombre en su dimensión social, con los fenómenos sociales. Tiene su metodología propia también, por eso es ciencia, y tiene sus conclusiones propias, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante cuando se plantean con los autores de la sociología la metodología científica de la sociología. Como decíamos, la sociología es una ciencia que versa sobre la dimensión social del hombre. Entonces, todos aquellos elementos que implican la sociedad del hombre va a alcanzar la sociología, la economía, la psicología, la historia, la antropología, la ciencia política, la educación, la ética, la educación ciudadana, teología, demografía, etcétera, etcétera. Todo va a utilizar la sociología para poder definir la realidad social, todo eso. Por eso la sociología puede tener diversos enfoques
A veces se enfoca a la familia, a veces a la política, a veces a los crímenes, a la población, a la religión, a la sociedad urbana, rural, a veces también a la educación, etcétera, etcétera. Es decir, dependerá qué es lo que quiere sacar, qué información quiere sacar, y en ese enfoque va a enfocar sus estudios en la sociología. Es una ciencia muy importante. Por eso su relación y participación con la demás ciencia es estrecha. Saca las informaciones de las otras ciencias según va realizando los estudios, ¿verdad? Para mencionar algunos nomás, la sociología historia, por ejemplo, explica las leyes generales que describen la evolución humana y sirven como método para la investigación histórica. Muestra cómo los pueblos vienen cambiando, los cambios de los pueblos. En esto se vale mucho de la antropología, ¿verdad? Y de la historia. La sociología y economía. ¿No? La economía es la ciencia de las leyes de producción social y de la distribución, ¿verdad? Distribución de los bienes, es decir, para que todos los ciudadanos de un país se beneficien bien del recurso de un país, para eso es la economía, ¿verdad? Y aquí también entra el estudio de la sociología para ver esos fenómenos que muchas veces no se cumplen y causa también problemas sociales. Esas son las relaciones con algunas ciencias para ver nomás y para entender nomás la importancia de la sociología. Hoy en día, por ejemplo, la sociología y la psicología van estrechamente porque hay muchos problemas psicológicos también en la sociedad y la sociología tiene que responder de alguna manera a esos fenómenos. La palabra sociología fue creada por Augusto Comte en 1839 al unir dos palabras, socios, que de latín significa sociedad, y logía, ciencia, estudio, ciencia de la sociedad, que logía viene de griego. Etimológicamente, entonces, sociología quiere decir ciencia de estudio de la sociedad. Y este es el sentido de la palabra, entonces, sociología, ¿verdad? Evidentemente, eso es solamente desde el punto de vista etimológico, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los fundadores de la sociología? Los fundadores de la sociología, podemos mencionar a Montesquieu, porque Montesquieu hacía algunos estudios que encaraba con una perspectiva sociológica, ¿verdad? Y por eso se le atribuye también esto. Algunos autores no coinciden con esta opinión, pero es bueno mencionar lo que a él se le atribuye también como parte de los primeros que se preocuparon de las cuestiones sociales como ciencia, ¿verdad? La preocupación de que las cuestiones humanas, las cuestiones sociales, formen parte de un estudio científico, y esa es la sociología. Otro es Nisbet, que también, Saint-Simon, también así, se preocupaban ellos cómo establecer los problemas sociales desde el punto de vista científico. Pero propiamente la sociología comenzó, como nosotros lo conocemos, con Comte, porque fue él que comenzó a aplicar la metodología científica a la evolución de la gente y del estudio de la sociedad. Estudió la sociedad estática, que es el análisis de sus condiciones de existencia y orden, y su condición dinámica, el progreso, el cambio. Y así comienza entonces con Comte propiamente la sociología como nosotros conocemos, ¿verdad? Spencer también es otro de los autores que también se dedicó a la sociología. Nosotros en otro momento vamos a ver la diferencia entre estos autores, la perspectiva y los enfoques entre ellos, ¿verdad?
Durkheim, otro gran sociólogo también, que él objetivizó más todavía la ciencia de la sociología. Él decía, bueno, acá hay que darle importancia, dice, a los hechos sociales. ¿Cuáles eran los hechos sociales? Y las manifestaciones de la gente, lo que va sucediendo en la gente, ¿verdad? Entonces, como modo de actuar, de pensar, de sentir, él daba ciertas características básicas a las dimensiones sociales. Exterioridad, decía, por una cuestión social, natural, ¿verdad? Coerción, así hay una cierta exigencia, continuidad, y la colectividad, es decir, siempre se hace en conjunto. Bueno, estos han sido los autores de la sociología. Max Weber es otro de los autores, ¿no?, de la sociología, de la ciencia de sociología. Estos son los tres fundamentales: Comte, Durkheim y Max Weber. Son los tres autores importantes para la sociología, ¿verdad? De ahí vienen toda nuestra sociología de hoy en día, ¿no? Después acá, no sé por qué está en negro esto, porque yo no pinté en negro. Vamos a pintar bien, diseño, formato de fondo, color, blanco. A ver, la imagen, a ver. Ok. A ver. Este otro, a ver. Vamos a copiar y vamos a pegar a otro lado, porque este no lo hice yo. En algunas prácticas habrá pasado que se me hizo mal. Vamos a borrar este. Dejamos este. Karl Marx. Es muy importante este autor, Karl Marx. Ya lo habrán escuchado alguna vez, porque él se planteó una sociología materialista y que tuvo mucho éxito en el siglo pasado, ¿verdad? Inclusive hay teorías que siguen su doctrina, que no es una doctrina muy agradable, porque es muy radical y tiene un concepto del ser humano muy material, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente entonces lo que quería explicar hoy, y ayudar un poco también a reflexionar sobre lo que es la sociedad y qué podemos nosotros ofrecer a la sociedad hoy en día como estudiantes, como universitarios, si somos capaces de percibir realmente el problema social y si identificamos en qué consiste ese problema y cuál sería la solución. Muchos problemas tenemos. Tenemos el problema de la pobreza, tenemos problemas de la educación, tenemos problemas culturales, problemas de salud. Hay muchos problemas en la sociedad, ¿verdad? Y uno tiene que siempre intentar a plantearse, a ver de qué manera puede plantear alguna respuesta adecuada, positiva a los problemas de la sociedad, ¿verdad? Porque nos alcanza a todos, ¿no? Como estábamos viendo, alcanza a todos. Eso no estamos extraños nosotros a los problemas, ¿verdad? Y así entonces, esta es nuestra clase de hoy, y aprovecho a saludarles, que pasen muy bien, y ahí está el material para que lo lean. Fuerte abrazo, saludos, suerte para todos.